Mi nombre es Rubén Alejandro Valdés Ramírez, me encuentro recluido en el reclusorio preventivo Varonil Sur por el delito de robo agravado de autopartes. A continuación voy a darte mi testimonio, parte de mi gran testimonio que Dios ha hecho en mi vida, todas las grandezas, las proezas, los milagros que Dios ha permitido en mi vida hasta el día de hoy. Espero que esto sea de gran testimonio para tu vida. Déjame decirte como principio, pues yo vengo de una familia disfuncional, como mucha gente que nos encontramos recluidos en un lugar como este. ¿Por qué disfuncional? Porque pues desgraciadamente muchas veces no fuimos instruidos, enseñados, disciplinados de una manera en la que pues nuestra manera de vivir fuera de una forma agradable, buena incluso para la sociedad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Por decirlo, en mi vida fueron circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque hubo maltratos, hubo golpes, hubo castigos, muchas veces por parte de una madre abandonada, por un padre que definitivamente no quiso nada que ver con sus hijos. Éramos en ese entonces dos, mi hermana y yo soy el mayor de 5 hermanos. Pues mi mamá, pues al verse con la necesidad de un trabajo, de estar manteniendo a 2 hijos, la presión del trabajo, el horario, pues muchas veces, pues yo ahora entiendo que era una forma en que mi madre tenía que desahogarse en cada uno de nosotros, en mi hermana y en mí, a través de los golpes, de los regaños. Pues ella nunca tuvo una educación, un seguimiento por parte de unos padres, pues por lo que yo supe también mis abuelos pues la trataron de una manera difícil, ¿verdad? Y esa fue la cadena que siguió mi madre hacia nosotros. Posteriormente mi madre conoce a otra persona, esta persona, una persona alcohólica, empedernida, irresponsable. De esa misma forma, pues mi madre tenía que mantener no solamente a 2, sino a 3 hermanos más, y aparte a un alcohólico. Entonces era más la presión de mi madre todavía en ese entonces, y pues subieron muchas veces la intensidad de los golpes, los regaños, los castigos. El yo crecer en ese estilo de vida, al ver muchas veces la escasez de que pues el gasto tenía que ser súper limitado para poder mantener a 5 hijos, y aparte a un alcohólico, ¿verdad? Irresponsable, el ver cómo terminaban las discusiones en golpes, ver tanta sangre, de que mi madre muchas veces golpeaba a mi padre, porque hasta eso a mi padrastro más bien, ¿no? Que nunca la golpeó, pero eran cosas tremendas, ¿no? Y después de acabar de discutir, pues ahora sí los pagadores éramos los hijos, ¿no? Fue algo muy tremendo, y asimismo pues crecer con un trasfondo religioso en el que pues a fin de cuentas nunca lo ejercimos, ¿verdad? Simplemente eran creencias superficiales, de que tenías que ir a la iglesia los domingos, que tenías que bautizarte, que tenías que creer en una imagen, el hacerle reverencia, el hacer persinarte, ¿no? O sea, todo ese tipo de principios que nos inculcaron, ¿no? De un Dios que era un Dios castigador, que si tú te portabas mal, ese Dios te iba a castigar, que no tenías que decir groserías cuando en tu casa oías mentadas de madres hasta por abajo de la mesa, que no tenías que mentir cuando muchas veces nuestra madre, mi padre, tenía que decirle que al abonero que no, que le dijéramos que no estaba. O sea, situaciones como esas, ¿no? Fueron inculcadas en nuestra vida, ¿no? En mi niñez sobre todo, ¿no? De esa misma forma yo crezco en una niñez en la que pues yo también tenía que descargar toda esa violencia, todos esos maltratos que había por parte de mi madre, ¿no? Yo crezco también en una niñez pues muy rebelde,
¿sí? Muchos castigos en la escuela, citatorios que me expulsaban, una y otra vez, ¿no? Y como siempre, ¿no? Siempre decir que porque era un niño hiperactivo, pero esa no era la realidad, ¿no? La realidad era pues que se me habían arraigado raíces de resentimiento, de coraje, ¿no? Hacia esos padres, de esa forma de tratarnos, ¿no? Y de esa forma reflejarlas en mi escuela, ¿no? En la primaria, posteriormente pasa una secundaria en la que me encuentro con jóvenes con la misma situación que yo, ¿no? Jóvenes igual maltratados, dejados, abandonados por un padre, golpeados por una madre o viceversa, golpeados por un padre y dejados por una madre. Y pues encajo con muchos jóvenes que nos encontramos en esa circunstancia, ¿verdad? Y al verme en esa situación, pues buscar una salida pronta, ¿no? Y lo más fácil, como siempre el enemigo lo pone, pues es a través de las drogas, ¿no? A través del pandillerismo, empezar a hacer mis primeros pininos de delincuencia, robando, ¿no? Robando los traducentes y cosas como esas, ¿no? Y más adelante, pues empezar el consumo de drogas, ¿verdad? El consumo de drogas, ya que desgraciadamente, pues me voy desarrollando también en un círculo en el que había muchos jóvenes, también jóvenes muy adictos, la colonia Doctores, ¿sí? Jóvenes muy adictos desde temprana edad, mucha delincuencia, mucho pandillerismo, y pues eso también fue parte ¿no? Tomar ese tipo de hábitos, de costumbres que muchas veces había gente que la respetaban porque era gente que sabía golpearse, que sabía hablar de una forma muy ñera, ¿no? Y tratar de identificarme con esa gente, ¿no? Y así fue como fui creciendo en ese ámbito, ¿verdad? Con esos amigos, esos pseudo amigos, esos pseudo cuates pues que muchas veces también pues venían de familias todavía un poco más descoyuntadas y traen con mañas, y poco a poco irlas haciendo parte de mi vida diaria, ¿verdad? Y ir en una secundaria en la que tenía que irme de pinta, en la que empezar a inhalar, empezar a tomar alcohol, que el cigarro, que un toquecito, que una pastillita, y que después vamos a robar este lugar, esta colonia, y que poco a poco se fue haciendo más frecuente este tipo de convivencias, ¿no? De luego muchas veces ya no llegar a la casa, llegar ya en las madrugadas, oliendo a inhalantes, y pues en ese entonces todavía mi madre me golpeaba, ¿verdad? A pesar de que ya era un adolescente, todavía había ese maltrato, ¿no? Y no había nada de algún consejo, ni mucho menos. Tanto así que, pues, a una edad de 16 años tuve que pisar un consejo tutelar, ¿no? Un consejo tutelar en el que tuve que estar internado casi cerca de 3 meses. Y que fue algo también difícil porque, pues, también existen los maltratos en esos lugares, ¿no? El abusar de los jóvenes unos contra otros, todas esas mañas que hay en las cárceles de golpearte y de castigos y que los custodios y el temor al más picudo, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces salgo de un consejo tutelar y intento empezar a tomar las riendas de mi vida, ¿no? Ya con una experiencia fuerte en mi juventud, pero fue inútil, ¿no? Fue inútil. Posteriormente entro a un nivel medio superior en el que pues no me puedo desarrollar tampoco por la misma adicción que traía, ¿verdad? Sigo fumando marihuana, sigo tomando alcohol, sigo robando, sigo metiéndome pastillas, ¿no? Ya a dosis ya más altas, cada vez más, ¿no? Y igual creando un estilo de delincuencia, ¿no? Y en ese entonces recuerdo que ya tratando de hacer un poco de reflexión en mi vida, conozco a una persona que conoció a mi padre
esta persona me ayuda a entrar a la milicia, ¿verdad? Con la esperanza de que a lo mejor yo pudiera cambiar mi estilo de vida, pero pues al contrario, ¿no? Al contrario, creo que son medios que muchas veces solamente es como una máscara más, ¿no? Porque ahí también me volví un alcohólico empedernido, me volví un cocainómano igual empedernido, ¿no? Las cosas se me daban más fáciles porque pues ya era una autoridad en ese entonces, ¿no? Y pues me aviento cerca de 5 años en la milicia, ¿no? Y de verdaderamente pues no vi mucho futuro ahí, y pues tengo que darme de baja y buscar otro medio, y entonces pues me mete en la idea de estudiar medicina, y pues al verme ya con un poco de edad, de veintitantos años, pues me enfoco en una carrera de enfermería, ¿no? Lo más cercano, pero a pesar de que había tomado ese tipo de decisiones, yo continuaba en las drogas, ¿no? Continuaba yo en los excesos, ¿sí? Me refiero a excesos porque también me vuelvo una persona fornicaria, ¿no? Fornicaria en todos los aspectos, ¿no? Incluso hacía muchas cosas depravadas también ya con el tiempo, ¿no? Y así fue como fue subiendo la intensidad de las adicciones, ¿no? Vuelvo a repetir, ya una vida hipersexual también, ¿no? Pero entre comillas yo seguía estudiando, ¿no? Seguía preparándome, pero nada más esa inteligencia lo usaba para buscar cosas más fuertes, ¿no? En ese entonces pues había un tío que yo había escuchado que se había convertido a Cristo, y pues muchas veces él intentó darme un consejo, ¿no? Conforme a la palabra, pero pues yo en mi rebeldía pues no, me pasaba nada más por alto, ¿no? Así como decimos, me entraba por un oído pero me salía por el otro, ¿no? Y fue hasta un tiempo después que este tío me invita a una congregación, ¿verdad? Pero nada más fue hasta ese momento, y fue hasta un poquito más adelante que pues ahora entiendo que fue Jesucristo el que me fue brillando, y conozco, ¿no? Recibo, acepto a Jesucristo en mi corazón, amistad cristiana en ese entonces, y lo acepto a Jesucristo como mi único suficiente Salvador, y ahora entiendo que ahí fue el punto de partida que el Señor fue empezando a usar en mi vida, ¿verdad? Poco a poco pues traté y ahora entiendo que fue en mis fuerzas, ¿verdad? Fue una situación emocional, porque al verme de jóvenes de mi edad que me daban, que me apapachaban, que me aplaudían, muchas veces me decían que le echara ganas, y a sentirme por un tiempo querido, ¿no? Lo que nunca fue mi juventud. En ese momento pude sentir lo que era el respeto de una persona igual de mi edad, ¿no? Que al ver jóvenes que ya tenían profesiones y que seguían estudiando, pues eso me dio un poco de motivación, ¿verdad? De continuar congregándome en esa iglesia, sirviendo en los jóvenes, pero ahora entiendo que fue más un poco emocional, ¿no? Que no hubo realmente ese nuevo nacimiento que ahora puedo entender. Y de esa forma sirvo unos años en esa congregación, pero yo seguía de alguna otra forma con esa vida de rebeldía, ¿verdad? Y en ese entonces recuerdo muy bien que me enamoro de una mujer pensando que a lo mejor ya iba a ser ese momento en el que yo iba a poderme juntar con una pareja, pero no fue así, ¿verdad? Para mi desgracia, pues era una persona que no conocía de Dios, y bien lo dice su palabra, que ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Esta mujer no conocía de Cristo, y lo único que pues dejó en mi corazón fue dolor, ¿no? Porque pues no, realmente no se convenció de que yo iba a ser esa persona que ella esperaba, ¿no? Y de ahí viene un fracaso que me vuelve a llevar nuevamente esa vida de excesos, ¿no? Esa vida de excesos de seguirme drogando, fumar marihuana, alcoholizarme. En ese entonces conozco ese tipo de eventos de música electrónica, conozco drogas ya un poco más fuertes, LSD, las tachas, hongos, y me vuelvo un poco más empedernido en ese tipo de ambiente, ¿verdad?
Y te puedo decir que había altas y bajas, porque yo sé que el Señor me redarguía en ese entonces para apartarme de esa vida, pero yo no quería. En ese entonces todavía no tenía el convencimiento total de que Dios quería algo conmigo. Y pasan muchos años, mi hermano, que me relaciono en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Igualmente, si había fornicación, aquí era más pesado todavía, ¿no? Y incluso en ese entonces, pues, vuelvo a robar nuevamente y por esa etapa caigo por primera vez a un reclusorio, ¿no? Y entonces, pues para mí fue un impacto muy tremendo el llegar a un lugar como ese, ¿no? El darme cuenta que, pues, el maltrato, que lo que yo había vivido no era nada comparado a donde había llegado, ¿no? Pero yo sé que por la misericordia de Dios, pues, me saca de ese lugar, ¿no? Y fue algo rápido nada más porque fue corto el tiempo, fueron 3 meses lo de mi proceso, llegué a esta población, pero yo sé que por la misericordia de Dios llegué a un lugar donde había mucha gente, bueno, banda, como decimos aquí, ¿no? Que me conocía y pues fue la gente que me apoyó en ese entonces, ¿no? Y salgo de ese lugar por primera vez y sigo con mi vida, ¿no? Posteriormente conozco una droga llamada la piedra, ¿no? Y, y me empiezo a inmiscuir más y más y más y más, al grado que ya ahora ya mi vida no nada más era drogar, sino también robar, ¿no? Robar y robar y robar. Yo me dedicaba mucho a robar autopartes de carro, las famosas lunas, ¿no? Y entonces pues, y a fardear. Y así seguí por mucho tiempo. Y así mismo iba a la congregación, nada más me convertí en un cristiano de fines de semana, y iba a la iglesia y leía, pero no, o sea, no había esa convicción todavía, no había esa convicción, no había ese convencimiento. Y seguía con mi vida y tuve que volver a una segunda recaída en un reclusorio, ¿no? Y yo sé que también por la misericordia de Dios salgo más pronto de lo pensado. Fueron 15 días lo que estuve en otro reclusorio, y por la misericordia de Dios no vi más allá que solamente ingreso, ¿no? Pero yo no entendí, porque así como en la primera y en la segunda yo le había prometido a Dios que le iba a servir y fue mentira, mi hermano, ¿no? O sea, salí a hacer lo mismo, nada más a congregarme de vez en cuando, a leer la Biblia de vez en cuando, y no entendía, ¿no? Mi familia, pues al ver que ya era una persona que ya había estado en un medio militar y que ya había estado, pues casi ya no se metían conmigo, ¿verdad? Ya me hacían a un lado muchas veces, ¿no? No me tomaban ya en cuenta, dejaban que yo mi vida la viviera como quisiera, ¿no? Y para ese entonces tuve que caer una tercera vez al reclusorio, ¿verdad? Igual por lo mismo, por un robo, mi hermano. Sí, por estarme drogando, por estar buscando una dosis más, por estar, pues sí, ¿no? Delinquiendo, robando, ¿no? Asaltando a la gente, despojándola de sus pertenencias, ¿no? En ese entonces también, yo ya empezaba a abusar de mi familia, ya empezaba a sustraer cosas de mi casa. Y fue hasta ese entonces en que más o menos traté de entender y quise recapacitar, metiéndome a terapias de psicología, de psiquiatría, centros de integración, a un grupo de alcohólicos, pero nada de eso, mi hermano, nada de eso me resultó, nada de eso trajo paz a mi vida. Era una paz momentánea, sí, era una paz pasajera, mi hermano, ¿no? Y asimismo, a través de esa pseudo rehabilitación, caigo por cuarta vez a un reclusorio, ¿no? Y ahí es donde ahora entiendo que el Señor me mete a su disciplina, ¿no? Me acuerdo muchas veces que en alguna ocasión mi madre me dijo: Alejandro, yo creo que esta vez el Señor ahora sí va a tratar con tu vida, ¿no? Y al día de hoy lo he entendido así. Esa cuarta ocasión que llego al reclusorio, empiezo a vivirla, mi hermano, porque esta vez sí ya no iba a salir, ya no iba a salir, ya no iba a salir. Entonces empieza a ver ese trato, esa disciplina, ¿no? A través de esos medios que Dios tuvo que usar, y
Y me doy cuenta, mi hermano, que ya no iba a ser lo mismo, que esta vez ya no iba a ser lo mismo, ya no iba a ser lo mismo. Algo me decía que ya no iba a ser lo mismo. Me sentencian una sentencia pues muy pequeña, ¿verdad? A comparación que ahora veo que mucha gente trae muchos años. Hasta eso Dios tuvo misericordia de mí, ¿no? Y desde ese entonces pues me acerco nuevamente a Dios, me acerco nuevamente a Dios, mi hermano, ¿no? Empiezo a buscar con Él, pero de otra forma, ahora de una forma diferente, en la que ahora sí el Señor me empezó a contristar, el Señor me empezó a quebrantar, ¿sí? Yo me acuerdo de aquella ocasión que llego a una iglesia cristiana en el Reclusorio Oriente, llego postrándome totalmente de rodillas y con lágrimas en mis ojos, con lágrimas de cocodrilo, como decimos, o sea, yo le clamo a Él por misericordia, ¿no? Pensando que a lo mejor le iba a torcer el brazo como una primera, como una segunda, una tercera vez, pero esta vez no fue así, ¿sí? No fue así, mi hermano. Entonces me empiezo a dar cuenta que empieza a haber un trato, pero déjame decirte que en ese entonces el Señor me acogió hacia Él, me acogió hacia Él, ahora lo entiendo, porque nunca me desamparó, a pesar de que había situaciones difíciles en mi estancia, de que tenía que acarrear agua y verme dolido de mi espalda, de mis pies, y ver muchas veces que la opresión en la estancia, de todas esas circunstancias que se viven en un reclusorio, que me estaban empezando a ahogar, mi hermano, pero ahora veo que era Dios ahí obrando en mi vida, en mi carácter, haciéndome ver que Él me amaba. En ese entonces recuerdo que ahí en ese reclusorio había un programa de adicciones, en contra de las adicciones, y me dice una persona que ahí me pueden empezar a ayudar en contra de mi adicción, y sé que el Señor fue el que puso ese medio para también empezar a obrar en toda esa vida de indisciplina que había en mí, ¿no? Esa forma de pensar, de actuar, y opto por meterme a ese programa, ¿verdad? Y ahí empiezo a tomar muchos cursos también, ¿no? de superación personal, pero asimismo el Señor me trae hacia Él, y también allá hay iglesia, y me empiezo a acercar más y más y más, y empiezo a tomar cursos desde empezarme a dar niveles de un nuevo nacimiento, ¿verdad? De por qué debo de bautizarme conforme a la palabra, de tener un verdadero arrepentimiento, de que Cristo me ama y que Él no hace acepción de personas, y que yo debo de amarlo, yo debo de buscarlo, ¿no? De toda mi mente, de todo mi corazón y de todas mis fuerzas. Y empiezo a pegarme más a esa iglesia, ¿verdad? Pero con el tiempo veo que el Señor obra nuevamente, y me trae de traslado a otro reclusorio donde las circunstancias son muy diferentes al reclusorio en el que me encontraba, y me trae a este reclusorio en el que me encuentro en este tiempo, ¿verdad? Y igualmente busco la mano de Dios, porque yo sé que el Señor ya estaba obrando en mi vida, ya me estaba empezando a levantar, porque en ese entonces recuerdo que en la iglesia me levantaban a predicar, aún yo no sabiendo muchas cosas de la palabra. Yo me vi muchas veces usado por Dios para dar una prédica, ¿no? A gente igual como yo, adicta, y ver la mano de Dios, ¿no? Ver la mano de Dios. Y llego a este reclusorio, mi hermano, igual llegó a un programa de desintoxicación. Hubo un internamiento igual como en el otro, de 3 meses, en el que estás incomunicado de tu familia, de todo el reclusorio. Simplemente te sacan para un adiestramiento de marchar y tus cursos, y nuevamente te metían a tu estancia y estabas ahí todo el día, ¿no? Fue una disciplina bastante fuerte, ¿no? Que te someten, en la que nada más te están metiendo, que tú debes de tener ese dominio sobre las drogas, pero déjame decirte que después de ese periodo de internamiento ya te dejan estar un poco más ahí en el dormitorio, y me empiezo a pegar nuevamente a la palabra, ¿sí? Pero también ese tiempo que estuve internado yo leía la palabra. Por primera vez leí completamente la palabra en ese tiempo, ¿sí? Fue la primera vez que leí toda la palabra de principio a fin. Fue algo para mí, un milagro que el Señor permitió en mi vida. Y cuando ya bajo del internamiento me vuelvo a congregar, y en ese entonces
había unos hermanos que también daban cursos ahí, curso de contra las adicciones, ¿sí? De cómo debo de amar, de perdonar a la gente, de cómo debo de perdonarme. Y entonces me empiezo a dar cuenta de muchas cosas que el Señor me empieza a revelar a mi vida, pero lo más impactante es que ahora entiendo el propósito por el que el Señor permitió todo eso en mi vida, y me levanta a predicar, mi hermano, me levanta como un siervo, y empiezo a tomar ese compromiso que el Señor había ya predestinados desde antes de la fundación del mundo para mi vida, ¿verdad? Y, y, y termino mi reclutamiento en ese dormitorio, y me empiezo a congregar en la iglesia ya de población, y igualmente el Señor ahí me empieza a mostrar todavía más maravillas. Empiezo a tomar más cursos, mucho más cursos, niveles, sexualidad, también tomé ese curso de sexualidad. Son cursos que han traído un orden a mi manera de pensar, a mi manera de actuar. Empiezo a ver la mano de Dios en mi familia, que empieza nuevamente a creer en mí. Veo a mi familia que empieza a orar nuevamente, que mi familia se convierte a Cristo de una manera poderosa, y ya mi familia ahora al día de hoy pues me viene a visitar y nos congregamos, oramos, platicamos de la palabra, y ahora me doy cuenta que el Señor me quiere para Él, ¿no? Sirvo en una congregación en la que Dios me permite ir a otras estancias a compartir de la palabra, me permite ir a otras áreas a compartir de la palabra. Y voy a las áreas de ingreso, COC, dormitorios, anexos. Incluso también Dios me permitió volver a ese dormitorio de donde yo salí, también a seguir compartiendo la palabra, ¿verdad? Y hasta el día de hoy ha sido algo impactante, ¿no? El ver cómo mi vida ha sido transformada, ha sido renovada. Y ese es el testimonio que quiero darte, mi hermano, que Dios puede cambiar tu vida. Si Él no hace excepción de personas, dice que Él vino por lo vil y por lo menospreciado, que Él vino por los pecadores, pero para el arrepentimiento, mi hermano. Y espero que esta pequeña plática, esta confesión, sirva para impactar y convencer de que realmente hay un Dios vivo, y que ese Dios vivo se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, mi hermano. En el nombre de Jesús, gracias.